Está en Romanos, el capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 20. Lo leo así a la letra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Estamos ante tu presencia. Declaramos tu bendición alrededor, Dios mío, de nuestro sitio donde estamos, y también tu bendición y tu cobertura por cada vida que se encuentra en diferentes países, en diferentes ciudades, diferentes lugares, conforme tu Espíritu Santo operando, obrando para bien de tu iglesia, para bien de todos, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Leo la palabra de Dios así. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Aleluya. Y dice: desde la creación del mundo, siendo entendidas. Wow. Dice por algo sorprendente. Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Hay una palabra poderosa como un paralelo de lo que Pablo estaba diciendo acerca de su testimonio, acerca de lo encomendado por el Señor, y que él era una persona que lo tenía muy claro, muy presente, muy realmente... yo creo que si trajera un carro, él lo traía por todos lados escrito. Si tenía refrigerador, lo tenía escrito en su refrigerador. Si tenía baño, ahí tenía en su casa prácticamente escrito todo. E inclusive yo hasta puedo pensar que si en ese entonces, como él fabricaba un montón de mantas, de repente hasta en su sábana donde dormía, bordado ahí el plan de Dios. ¡Wow! Y si tenía en ese momento estampas, entonces ahí tenía estampado el plan de Dios que Dios le dio a conocer. Impresionante. Dice la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 14 hasta el 18. Dice así en el nombre del Señor: pues ¿cómo invocarán a aquel cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto es impresionante. Esto es una serie sumamente profunda. Estamos en la segunda edición prácticamente, después de que introducimos el día lunes, como normalmente hacemos nuestros programas, en consejos que te empoderan, con tu amigo y hermano Rodiver Montalvo. Y lo hicimos ese día y fue precioso. Y día martes como cápsulas de poder siempre, y aquí estamos. Así que bienvenidos. Esto es Cápsulas de Poder con tu amigo y hermano Rodiver Montalvo. Siento la bendición de Dios conmigo para compartirte. Quiero decirte, voy a hacer un enfoque rápido sobre Pablo. Dije que Pablo era una persona muy firme, muy seria en el llamado de Dios. Pablo prácticamente se la tomó muy en serio, porque quien lo encomendó y quien lo llamó fue el mismo Señor Jesucristo, que le paró el carro. Bueno, esta es una frase mexicana. Significa que lo paró y le dijo: a quien tú persigues, realmente es a quien tú le estás haciendo daño, a la propia iglesia. Lo que tú te estás planeando, lo estás planeando y lo estás haciendo con el fin de dañar a mi obra. Y el Señor dijo: esto es ya lo último que te permití, así que no más vas a tirar más ninguno de mis pequeñitos. Y dijo: hasta aquí se te llegó prácticamente tu plan. Aleluya. Quiero decirte que cuando el Señor toma control de todo,
Los planes se le arruinan a muchas personas y por eso los temblores, los terremotos y lo que viene. Y muchas veces dicen, ¿pero por qué? Y me estoy saliendo un poquito en esta introducción, pero quiero decirte, Jonás no quería predicar y realmente le salía todo mal. Esa tormenta fue permitida por Dios hasta que Dios dijo, hasta aquí llegó el barco y entonces tienes que salir de la cueva, Jonás. Y le dijo, o predicas o predicas. Y prácticamente lo aventaron al agua. ¡Aleluya! Y Dios ya tenía rápido el pez que lo iba a llevar hasta las profundidades para que entendiera. ¡Alika Samaya! Siento la bendición de Dios. Así hay muchos hoy que Dios va a estar tratando poderosamente porque tienen que alinearse. Sí o sí, porque ya fueron sellados por el Espíritu Santo y por más que se hayan embarrado en el pecado en el mundo, el Señor los va a jalar. Porque hay una rodilla de una madre, de un padre, que le llama. Ay, siento una unción gloriosa. Esto no era mi tema. Gloria a Dios. Pero sabe, verdaderamente Dios ha visto esa lágrima, esa oración de estas personitas. Aleluya. Que están clamando por ese niño, por ese joven, por esa muchacha, por esa persona de la familia. Y Dios opera, aleluya, su propósito al fin de cuentas. Y esto era lo que pasó con Pablo, aleluya. Dios realmente escuchó esa oración en el capítulo 7 y 8 de Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban dijo, Señor, por favor, no le tomes en cuenta este gran mal que han hecho, porque le han hecho afrenta a tu Espíritu Santo y porque realmente no han creído. Y cuando de repente dijo, perdónalos, ¡pum! Le dieron la última pedrada y le partieron la cabeza y entonces se fue con el Señor. Él ya veía la gloria de Dios. ¡Aleluya! Los siervos del Señor van a ver la gloria de Dios aún hasta el último día que el Señor se los va a llevar. ¡Amén! Nosotros vivimos una vida realmente bendecida en este evangelio. Pero volviendo al tema de la enseñanza de la serie que Dios nos ha dado, Dios siempre, siempre, siempre va a respaldar a un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adulto, un matrimonio, alguien que siempre, 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 siempre está expresando, está explicando este evangelio. Este evangelio no consiste en palabrerías, dijo Pablo. Este evangelio consiste en el poder de Dios. Cuando una persona ha tenido una experiencia con el Dios glorioso, aleluya, como fue en el caso de Pablo, no se queda callada, siempre va a hablar la palabra de Dios. Y aquí vengo rápidamente en el nombre de Jesús para decirte que allí yo encontré 5 preguntas, las cuales quiero decirte rápidamente. Una de estas preguntas dice, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Normalmente Pablo anunció el evangelio. Se dice que fue el último de los apóstoles llamado por el mismo Señor. Hoy por hoy, realmente una persona que quiere ser apóstol verdaderamente tiene que estar con Jesús mismo prácticamente frente a él. Tiene que haber tocado sus manos y haber estado en el día de la resurrección y en el día de la muerte. Así que si alguien dice que estoy equivocado, entonces tienen que estudiar bien la Biblia. Aleluya. Entonces aquí el último de los apóstoles, Pablo, prácticamente lo vio personalmente porque no tenía mucho que Jesús había subido al cielo y él tuvo que bajar. Impresionante. Tiene que leer muy bien capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Dice que se le presenta, aleluya. Dice la palabra de Dios que entonces Pablo entiende y dice, ok, y como iba a tientas tocando quien lo guiara, aún sus propios soldados dicen, ok, te vamos a guiar porque hemos oído bien ese mensaje. Y se lo llevaron para un lugar donde tenía que estar 3 días hasta esperar la dirección de Dios. Qué lindo, este es otro mensaje, pero siempre es importante que cuando Dios habla, obedecer la voz, no callar y seguir las instrucciones. Dios escuchó la voz de Esteban, hizo justicia porque esa túnica cayó sobre Saulo y prácticamente Dios hizo la obra. Dijo, ok, tú eres parte de lo que has hecho muchas cosas de lo que no me ha agradado, y entonces lo trajo a sus caminos. Le dijo, tú serás
prácticamente el que anunciarás a los gentiles mi evangelio. El evangelio del Señor son las buenas noticias que el Señor dijo, aleluya, es necesario que crea todo aquel en el evangelio para que sea salvo. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya, mas el que no creyere, este será condenado. Pero aquí viene la pregunta que yo dije, que Pablo dijo prácticamente: verdaderamente yo no me avergonzaré de este evangelio porque es poder de Dios al que cree. Y él dijo, yo no voy a detener la revelación de Dios que Dios me ha dado para los gentiles. Yo no voy a callar el mensaje que Dios me encomendó, como muchos hoy callan y le cambian. Dios tenga misericordia, porque realmente así está pasando. Y no están hablando del evangelio, están hablando de ellos, de sus sistemas y de sus programas. Y realmente eso no funciona en el reino de Dios. No funciona en la perfecta voluntad de Dios, porque él dijo, es necesario que este reino del evangelio se anuncie. Esto lo dijo Jesús antes realmente de que fuera a la cruz, capítulo 24, versículo 14 en adelante, bueno, 13 y 14 específicamente, para que no tengan que leer más, porque lo demás, eso es escatología, hay muchos que no lo comprenden. Prácticamente me encanta hablarte de este evangelio, porque el evangelio se explica, es importantísimo. Como evangelista del Señor, fui crecido en cuna evangélica, fui crecido prácticamente de culto diario y rashama la calle. Y yo he entendido que el Espíritu Santo, quien ha trabajado conmigo desde los 12 años y 15 años para arriba, y cuando hemos estudiado prácticamente en los seminarios y en los institutos, prácticamente hemos tenido una y otra sesiones muy privadas con el Señor, y hemos leído una y otra Biblia, uno y otros libros para poder descubrir la gran verdad que realmente Dios nos ha declarado a través de su palabra. Y la relación con Dios ha sido tan clara en mi vida que por eso no te puedo cambiar el mensaje. Así que más de uno no estarían a gusto con mi mensaje, pero Dios me puso a predicar radio y realmente seguimos predicando en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y vive el Señor, que Él mismo me patrocina y Él mismo me instruye y Él mismo me dice qué hablar y qué no hablar. Aleluya. Así que cuando se trata de promociones lo vamos a hacer con mucho gusto, siempre y cuando glorifiquen a Dios. Pero hoy te quiero decir, el evangelio se explica. Pablo, una persona que conocía bien la ley, realmente un hombre que verdaderamente estaba súper estudiado y un hombre que verdaderamente estaba rebelde contra el Señor, pensando que lo que hacía era bien ante Dios, pero Dios le paró el carro y prácticamente le quitó la vista y cayó al suelo, y dice que le dijo, dura cosa es darse cosas contra el aguijón, así que al que tú persigues es a mí. Aleluya. O sea, lo que tú estás intentando esta vez, como muchas que te he permitido, de matar a los cristianos, son mis pequeñitos, y a quien le está haciendo daño es a mí, y hoy ya no te soporto. Así que hoy yo te he elegido. Ese dolor que tú has hecho sufrirme y le has hecho sufrir a los demás de sus familias, hoy realmente te voy a decir, ¿sabes qué? Vas a aprender qué es, aleluya, padecer por el evangelio. Hay poder en Jesús, dice el Señor. Hay muchos que no padecen por mi nombre, menos por mi evangelio. Hay muchos que están prácticamente viviendo su vida diciendo que es bajo la voluntad mía, pero no están haciendo ni mi voluntad, porque no sienten lo que yo siento, porque no aman al prójimo, porque lo aborrecen y están haciendo sus propios deseos. Siento la misma gloria de Dios. Dice el Espíritu Santo, es tiempo que te levantes y tomes las armas para poder ser victorioso en este evangelio, porque este evangelio es de poder y ejemplo hay en la escritura. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Sea rota la obra del diablo. Espíritus de error los echamos fuera. Todos los espíritus de anticristo los reprendemos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, porque hay poder en la sangre de Cristo. ¡Aleluya! 5 preguntas que aparecen en la Biblia. Este hombre, Pablo, no cayó prácticamente. Y él sabía lo que tenía que padecer por el evangelio de Cristo. Y dijo, ¿cómo invocarán a aquel a cual no han creído? Debemos saber que realmente esta gente
estaba escuchando un mensaje profético que era de Joel 2:28 al 31. Impresionante, específicamente el versículo 32. Cuando realmente decía, ¿cómo las personas van a saber si no se les da a conocer los sueños, las visiones, el derramamiento del Espíritu Santo? Porque si usted lee muy bien Joel 2:28 hasta el 31, va a hablarte de los sueños, visiones y derramamiento del Espíritu Santo. Pero el 32 específicamente habla de los que anuncian ese poder, esa visión, esa revelación, ese evangelio que ha sido clarificado a esa persona que se ha humillado a Dios. ¡Aleluya! Esto quiere decir que verdaderamente si la persona va a oír cosas que no están en la Biblia y que no son proféticas de lo que ya se cumplió y no van a hablar de lo que Cristo vivió y de lo que Cristo nos ha dado, entonces todo lo demás es puro cuento para poder hacer billetes con este evangelio. Vive el Señor, que te lo digo de parte de Dios, que verdaderamente tienes que tomar en serio, porque Jesús mismo en la profecía de Mateo 24, 13, 14 dije que en estos últimos días prácticamente se va a anunciar este evangelio de este reino, pero realmente es necesario que sea predicado. Muchas personas están esperando una palabra de fe, como lo dice el mismo capítulo 10 de Romanos, versículo 8 hasta el versículo 11. Porque dice que es necesario que se suelte de la boca lo que hay en el corazón, que se confiese con la boca cuando se cree en el corazón. Y es necesario que la persona confiese el nombre de Jesús. Pero para que esto pase, debe haber una palabra que influya, que sea la misma palabra de Dios. A muchos no les gusta cómo se tiene que predicar el evangelio, pero el evangelio se explica. Si el evangelio es de poder y no hay poder en el evangelio y no hay prácticamente historia de fe que pueda cambiar el corazón para que estas personas verdaderamente sean salvas, aleluya, ¿cómo invocarán verdaderamente para que sean salvos? Es necesario conocer la palabra. ¿Y cómo van a conocer? Que la sepan cuando una persona la puede predicar. Y dijo, esta palabra es prácticamente la que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Cuando la persona está hablando lo profético de Dios y cuando la persona de Dios verdaderamente está hablando lo que está escrito, la misma vida de Jesús, lo que logró por nosotros, entonces la gente va a ser salva. Porque realmente la salvación no va a llegar a una persona si no se le habla la palabra que trae convicción. Quiero decir, voy a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño tiempo, que ya quería irme, pero tengo mucho que decir todavía de parte de Dios. Si la persona habla la palabra de Dios, Cristo Jesús, aleluya, se glorifica. La persona va a tener convicción, va a decir, wow, esto yo no lo sabía. Cristo murió por mí. Dios me mostró su amor. Él derramó la sangre prácticamente para perdón de mis pecados. Él subió al Padre y aboga por mí. Y hoy tengo entrada hasta el Padre por medio de Él. Wow, esto no lo sabía. Qué tan grande amor. Él puso su vida por mí. Entonces cuando el predicador hace realmente la mención de cómo invocarán a aquel que nunca han creído, se necesita hablar la verdad del Señor. Y cuando se habla, entonces el Espíritu Santo trae convicción. ¡Aleluya! El único que convence de pecado, de juicio, realmente, cuando la persona dice, wow, yo no me había dado cuenta que yo estaba súper negro delante de Dios. Quiero decir, la persona se da cuenta por mismo Espíritu Santo que ha ofendido tanto, pero tanto al Señor. Y es ahí donde Dios hace la obra como la hizo con Pablo. ¡Aleluya! Le pone un paro y dice, hasta aquí pecaste, hasta aquí hiciste tu voluntad, hasta aquí hiciste lo que quisiste, pero desde hoy en adelante yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Rey, ahora yo soy tu capitán, ahora yo soy tu Dios y a Él solo servirá. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Siento la bendición de Dios. Por eso, mi amigo, mi hermano, necesitas reconocer que el Cristo glorioso está en los cielos esperando tu palabra que salga de tu corazón diciendo, creo en ti, Señor, y te hago mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero caminar en obediencia. Entonces puedes invocar al Señor en fe y Dios te va a respaldar. ¡Aleluya!
Dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Aleluya. Es necesario enseñar este evangelio. Es necesario prácticamente decir la verdad para que crean. Esta verdad duele, dijo alguien. Sí, la verdad tiene que ser tan directa para que quiebre el corazón. El Espíritu Santo no va a quebrar un corazón si la verdad no se anuncia. La gente está acostumbrada a creer en la mentira porque Dios lo permitió prácticamente que la gente crea en la mentira. Pero Dios dice verdaderamente que es necesario que todo aquel que escuche este evangelio y lo cree, lo toma, lo acepta, entonces va a ser salva y lo va a invocar. ¡Aleluya! Es necesario que nosotros enseñemos qué significa aceptar, reconocer el evangelio. El evangelio son buenas noticias, buenas de paz, buenas realmente que anunciamos. Es decir, nosotros somos los portadores de la verdad y necesitamos reconciliar a la gente con Dios. El mensajero tiene que llevar un mensaje que reconcilie a la gente con Dios. Si el mensajero solo habla de sus propias vanidades y de sus propios planes, de sus propios proyectos y nunca exalta, engrandece, glorifica y pone a Cristo por primer lugar, eso significa que esta persona simplemente busca sus propios fines y nunca que Cristo sea glorificado, invocado y que las vidas se conviertan al evangelio. Que mucha gente les importa un comino que vivan su propia religión siempre y cuando le den suavizaditas prácticamente de palabritas y entonces digan, no, va muy bien, sigue adelante, mira, Dios contigo, Dios es bueno, mira, olvídalo, Dios te da mejores tiempos, cierto, pero muchas de las veces no sirve eso. Porque la motivación se acaba cuando hay un problema. Ay, ay, ay. Muchas veces la motivación se quita cuando tienes que enfrentarse con la realidad. La realidad de que hay un mundo perdido que odia, aborrece a Dios. Y que cuando una persona verdaderamente se consagra a Dios, entonces marca la diferencia. Porque el otro bando contrario, el mundo espiritual, tiene que confrontarlo con Cristo. Tiene que confrontarlo con la verdad. Tiene que confrontarlo prácticamente con una relación con Dios. De otra manera no se puede lograr. Es importante enseñar el evangelio. Es importante prácticamente declarar la verdad. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a realmente invocar? Si se les enseña, prácticamente entonces va a creer la persona. Si se les dice la verdad, entonces la persona va a tener convicción. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, esa persona prácticamente no va a estar callada, nunca va a callar el mensaje, lo que Cristo ha hecho con ellos. Aleluya. Si una persona era totalmente mala, pero mala, entonces va a declarar, fui mala, pero ahora soy bueno y muy bueno por Cristo. Va siempre a confesar. Aquí se encuentra el espíritu de anticristo, el espíritu de error y el espíritu de mentira. Cuando la persona ya no habla mentira, entonces hay una convicción, encuentro, una relación ahora con Dios. Cuando la persona se niega al pecado, el Espíritu Santo ha hecho una obra en él, en ella. Cuando verdaderamente esta persona está reprendiendo lo injusto, lo malo y testifica del poder de Dios, entonces el Espíritu Santo ha hecho una conversión en esa persona. Puede abiertamente gritar, segunda a los Corintios 5:17, aleluya, porque de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Cuando la persona ha tenido un encuentro con Cristo, esta persona puede predicar. No necesita, aleluya, que alguien le alumbre el entendimiento verdaderamente, porque ya la luz llegó a ellos por Cristo Jesús. Escrito está, Cristo es la luz. 1:9 de Juan, el Evangelio. Dice, yo soy la luz que alumbra a todo hombre. ¡Aleluya! La persona no puede poner su luz ahora debajo de la mesa o de la cama. Ahora es luz en la calle, ahora es luz en la casa, ahora es luz donde se mueve. La persona no puede estar callada. ¿Por qué? Porque ahora realmente escuchó, ahora supo y ahora predica, ahora cree, ahora vive realmente una vida nueva. ¡Gloria a Dios! Dice, ¿cómo predicarán si nadie los envía? Si alguien realmente sabe que hay que empoderar a los demás, eso es muy importante. Si alguien sabe que hay que discipular a las personas, eso es fundamental y doctrinal. Pero esto es importantísimo.
Se requiere del Espíritu Santo para hacerlo. Aleluya. No es que prenda yo mi Facebookito, dijo alguien, y empiece a hacer un like para que me den like y compartan las muy pocas cosas o muchas cosas que se estén hablando de lo bonito y de las cosas bellas que podían pasar. Se trata de hablar un evangelio, que se trata de la salvación del alma, que se trata del gran sacrificio que Jesús ha hecho y se trata de honrar, de servir, de adorar, de obedecer al gran Dios único, todopoderoso. ¡Aleluya! Se trata de una vida de santidad, de vivir una vida consagrada, una vida que verdaderamente se necesita honrar al Señor en todo tiempo. Esto es importante. Se requiere Espíritu Santo en corazón para poder declarar la verdad. Se requiere Espíritu Santo para tener valentía. Se requiere Espíritu Santo para vivir en victoria. Se requiere Espíritu Santo para que podamos vivir fieles a Dios. De lo contrario, no pasaría. Seríamos como todo mundo en el mundo, religiosos. Ser personas con una religión cual sea, que todas dicen, algunas tal vez podemos generalizarlo todas, pero en su definición todas prácticamente habrá algunas que no verdaderamente confiesan a Dios. Pero en su totalidad la mayoría dice que tiene a Dios y que son de Dios. Cualquiera tiene una, como una nariz y una excusa prácticamente. Pero dice la Biblia, 2 Timoteo 1:7, que los que han recibido al Espíritu Santo tienen poder. Tienen amor y tienen dominio propio. Aman al prójimo, aman a Dios sobre todas las cosas. Aleluya, como primer y segundo mandamiento. Y van a confesarlo porque tienen poder. Aleluya, porque tienen autoridad. Porque tienen dominio propio para decirle al mal, no. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas realmente son buenas y me pueden ser muy lícitas, pero no todas realmente tienen que dominar mi vida, porque solamente el que domina mi vida es el Cristo glorioso, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Aleluya. Entonces la persona, para poder ir y poder predicar, para poder ser enviados, es necesario que nosotros realmente entendamos 11:12 de Mateo, que dice, mas los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, porque ya saben que desde Juan el Bautista hasta el tiempo prácticamente de Jesús hubo violencia, persecuciones, y ya saben que Jesús dijo, el mundo 16:33 de Juan, dice, es necesario que ustedes comprendan que mi paz va a estar con ustedes, mi confianza debe de estar en mí, entre ustedes, pero el mundo les va a aborrecer. Aleluya, eso lo sabe una persona que se ha convertido a Cristo, porque realmente va a padecer por la causa de Cristo. Y cuando yo te mencionaba 24 de Mateo, dice, muchos van a ser aborrecidos. Lucas 21 también menciona eso, que verdaderamente muchos prácticamente van a ser aborrecidos por causa del mismo nombre del Señor. Impresionante. Todo aquel que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4 y capítulo 5. Tiene que leerlo. Prácticamente, si una persona dice ama a Dios, pero aborrece al hermano, prácticamente no ha conocido a Dios. Estos son los principios de un evangelio santo, puro. Aleluya. Y todo aquel que verdaderamente es enviado por Dios. Si alguien dice ser apóstol de Dios, ay Dios mío, ha sido enviado por el Señor, tiene que primeramente poner el evangelio de frente. Ay, luego voy a compartir todo esto. Impresionante, esto es una serie impresionante. Si verdaderamente esa persona va a llevar el evangelio de Cristo por adelante, a poner a Cristo por encima, va a empoderar, va a dejar que el Espíritu Santo lo guíe y haga la administración que tiene que hacer como Él quiere. Pero si esa persona no tiene al Espíritu Santo y no tiene claras las cosas, prácticamente está hablando de otro tema que no es el evangelio, dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1 y capítulo 3, dice, tal persona que no hable el evangelio como está escrito, el tal sea anatema, sea maldito.
Eso es lo que significa la palabra. Está bajo una maldición. Así que cualquiera que no te hable el evangelio de Cristo el día de hoy, el que no edifica, el que no construye la iglesia de Cristo, el que realmente no eleva el nombre, no honra el nombre, no adora el nombre, no exalta prácticamente el reinado, el señorío de Cristo, póngale lente, porque puede traer un espíritu de error y de anticristo, y puede que traiga realmente un espíritu personal de codicia, de avaricia y lleno de perversiones. Y usted podría ser contaminado a creer en un supuesto evangelio, cual no es de Cristo, y realmente podría pasarle al final un ciego guiando a otro ciego y los dos al hoyo. Impresionante. Esto es parte del tema de la serie, pero esto es del otro tema. Así que lo sentimos que nos pasamos un poquito, nos salimos un poquito, pero te voy a decir, dijo 5 preguntas. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Al escuchar y enseñar este mensaje, yo quiero decirte, muchas personas que saben abrir caminos, que saben pararse en la brecha, como dijo el Jeremías 6:16, pararse en la brecha, saben elegir el camino. 14:6 de Juan, sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No les queda otra más que abrir brecha, porque el mensaje es predicar el evangelio del reino a toda criatura en todo el mundo y enseñándoles que guarden estas palabras que yo les he mandado, prácticamente a que lo hagan, dijo Jesús. Mateo 28, versículo, vamos a dártelo, Mateo 28, versículo 18 hasta el 20, y Marcos capítulo 16, versículo 15 hasta el 18 también. Impresionante. Cualquier persona que está cumpliendo con la obra, con el mandato de Dios, entonces va a ser enviado para llevar el mensaje. La otra persona, cuando dice quién ha creído en nuestro anuncio, Pablo llama la atención de la gente. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Lo profetizó en Isaías 53 y en el primer verso dice, ¿quién ha creído, Señor, en nuestro anuncio? La mayoría de la gente, óigame muy bien, la mayoría de la gente no anuncia el verdadero evangelio. Impresionante. Pero hoy hago un llamado de parte de Dios, porque vive el Señor y vive mi alma. Dice el Señor, porque realmente yo estoy esperando que toda mi iglesia y los que tienen liderazgo anuncien el evangelio del reino, el evangelio de la verdad, el evangelio que transforma, que cambia y que es de poder. Es mi verdad, la verdad escrita, es la historia viva de la salvación para el alma del hombre. Es importante, ministro, y cada persona que usa mi nombre, que anuncie la verdad, porque un día vendrán a mí y yo les pediré cuenta de cada palabra que han soltado, en dónde se mueven. Y un día muchos tendrán que confesar sus propias palabras, y muchas de esas palabras serán para condenación. Pero hoy quiero que tú te reconcilies conmigo y reconozcas que yo te estoy llamando a que anuncies el evangelio de Jesucristo, mi Hijo. Yo te estoy llamando a que tú verdaderamente estés enfocado en mi verdad, que un día a todos los que son llamados para llevar las virtudes, a todos aquellos que son llamados para anunciar las buenas noticias de salvación, que han hecho todo por mí, llevar la verdad a todo el mundo, un día yo levantaré la iglesia a todo pueblo, tribu, lengua y nación en toda la tierra, y yo los llevaré al descanso eterno y estarán conmigo para siempre. Es por eso que deben apegarse a mi palabra y buscar rectitud y santidad en el corazón. Vive el Señor, que no callaré esta verdad, porque es el mensaje que yo jamás realmente voy a callar, que el Señor me ha dicho que anuncie. Un día este servidor lo impactó
un carro en mi moto cuando yo andaba manejando, y cuando realmente a la edad de 15 años, cuando realmente a mí me impacta ese carro, yo pude ver mi cuerpo rodar, y cuando pude ver que mi cuerpo cayó en la orilla de la calle como a 30 metros de lejos, ese día mi cabeza quedó debajo prácticamente de la llanta de un tráiler, y cuando prácticamente el tráiler iba a pasar en mi cabeza, yo recuerdo que mi cabeza estaba abajo del tráiler, y cuando el tráiler iba a aplastar mi cabeza, algo sacó mi cuerpo y yo caí parado. Aleluya, que me regresaron de los 30 metros de lejos y me llevaron y caí parado. Oí una voz potente, como le dijo el Señor a Pablo. Aleluya. Te he llamado para que padezcas por mi nombre y anuncies a los gentiles mi evangelio. A mí me dijo el Señor, es necesario que anuncies que el infierno es real, y que anuncies que yo vengo pronto, y que anuncies mi evangelio. Aleluya. Por eso no callaremos. Este es el mensaje que yo anuncio y del cual yo no renuncio. Aleluya. Por más que a mí me digan, hereje, y hasta me la canten. Por más que a mí me digan, estás realmente en el otro mundo, tú eres un extraterrestre, tú eres un brujo, el Señor reprenda al diablo. Sean enmudecidas esas lenguas en el nombre de Jesús, y todos aquellos carnales caigan quebrados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y sepan que el evangelio tiene poder, y que nuestro Dios es real, y que Cristo ya viene. Pero antes tiene que anunciarse esta verdad que el Señor quiere, aleluya, que nosotros lo declaremos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La mayoría de la gente hoy verdaderamente no están hablando la verdad. Es necesario que nosotros, después de anunciar este mensaje de salvación, no le queda ninguna opción a ninguna de esas personas que cuando se habla esta verdad, que tienen que creer, aleluya, y entonces se van a salvar. No va a suceder un milagro si realmente se predica un mensaje fuera del evangelio y lleno de dudas y lleno prácticamente de planes y proyectos que no tienen nada que ver con la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Agradable, la que le gusta. Escrito está, Hebreos 11:6, dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que en Él hay, y que es galardonador de todos aquellos los que le buscan. La Biblia dice que los pies de la gente que anuncia este evangelio de la paz, aleluya, no de división, no de que yo soy de esta y yo del otro, y hay pleitos entre los hermanos. Y la socaman salaya. Muchos, realmente Dios me lo permite que lo diga. Realmente esto no lo quería decir, por el Señor me lo trae a la mente. Dios me mostraba que hay muchos dentro de la iglesia, dentro de su pueblo, que están en la murmuración, que están en la crítica, en el falso testimonio, en el chisme. Y esto es contaminación. Y cuando hablan solamente es para la discordia y para traer prácticamente división. Esto es obra carnal y obra del mismo diablo de las tinieblas. ¿Con quién realmente te pusiste de acuerdo para hablar de esa manera? ¿Será que fue con el mundo? ¿Será que fue con uno que trae espíritu de error, de anticristo y de mentira? Y tú le has dicho al Señor, tu palabra como que no me parece, tu palabra como que no me gusta, y la estás rechazando. ¿Será que realmente no estás escuchando el evangelio y el Señor te está corrigiendo en esta noche y tú estás realmente sabiendo que este evangelio necesita explicarse y que tenías que estar en esto para saber que Dios quiere que te alinees con Él? ¿Sabe cuál fue la otra cosa que Dios me mostró acerca del mundo? Prácticamente cosas que pasan en el mundo. Lo que divide, lo que engaña, lo que miente, el racismo, el odio. Prácticamente eso es lo que está en contra del mismo evangelio, de la misma verdad, del mismo pueblo de Dios. Y si el pueblo cae en el chisme, cae en la falso, en la discordia, y cae prácticamente en murmuración y en un mensaje que divide y que no une, si usted realmente está en Cristo, debe entender que la Biblia lo dice y es muy claro. Efesios capítulo 4. Necesitamos ponernos en el vínculo del Espíritu, que es prácticamente la unidad.
Si la persona sabe que tiene que vivir para Dios, tiene que entender 12:14 de Hebreos, que es necesario vivir consagrado en la santidad, porque de la cual nadie verá al Señor. Si la persona sabe que el evangelio se tiene que anunciar en todo el mundo y entonces vendrá el fin, es necesario que nosotros anunciemos el evangelio. No hay otra cosa que anunciar más que Cristo viene y la historia nata de lo que Cristo hizo en la cruz. La verdadera historia profética, que Cristo es el enviado de Dios y que es el único salvador entre Dios y los hombres, que es el único que puede limpiar el pecado, que es el único que puede salvarnos, el único que nos perdona, el único que nos lleva al cielo, el que viene pronto, porque Él lo prometió. ¡Aleluya! Él lo prometió y dijo, amén, gloria a su nombre. Juan 14 del 1 al 2 dice la Biblia, pronto yo voy a llevarlos a un lugar que mi Padre ya ha preparado. Dice, lugares que verdaderamente ahí hay muchas casas, hay muchas moradas, hay muchos sitios donde yo voy a llevarlos, pero es necesario que ustedes no se turben en el corazón, que crean, aleluya, es necesario creer en el Cristo crucificado, creer en el Cristo resucitado, es necesario aferrarse al que vive en el cielo, a la diestra del Padre. Amén, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Señor que nos va a transportar por medio del Espíritu Santo al lugar que ya preparó para usted y para mí. Mi amigo y mi hermano, te digo de parte de Dios, llénate la verdad. Llénate de la verdad, llénate el corazón, llena tu boca del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es necesario vivir realmente el evangelio, es necesario vivir dentro de este evangelio. Significa que el evangelio es poder de Dios. Significa que cuando vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo es poder de Dios. Anunciamos, testificamos, no nos callamos, anunciamos la verdad, la decimos, la explicamos. Hay tantas personas que necesitan que usted se siente con ellos y como padre a hijo, como hermano a hermano, debe sentarse para poder resolver, para poder realmente aclarar, para poder empoderar, para poder levantar al caído, para poder restaurar al que realmente está desviado. Es necesario que realmente nosotros hagamos un tiempo de reflexión y si realmente Dios nos está hablando a tiempo, es tiempo, porque nadie muere después del tiempo de Dios. Realmente toda la gente va a morir. Cuando Dios dijo que a Pablo le paró el carro, a mí también prácticamente dejó que el carro me impactara, pero realmente a mí me dio vida. Yo creo en la resurrección y lo he visto, aleluya, en mi ministerio, gloria a Dios por eso. Prácticamente, si la persona de Pablo es impactada por el poder de Dios, por eso él no cayó y siendo el más grande apóstol de Dios, aleluya, él se humilló imitando a Cristo. Así también tú y yo, mi hermano y mi amigo, debemos de vivir una vida imitando a Cristo, imitando a Pablo. Esto es impresionante, pero es necesario que nosotros, alguien dijo, ay hermano, es que se me hace difícil. ¿Sabes por qué? Porque le has escuchado al mundo y el mundo aborrece, el mundo odia, el mundo no se lleva con Dios, el mundo tiene doctrina pagana, el mundo tiene enseñanza que te desvía de Dios porque es ocultismo, satanismo y paganismo. Esto significa que es todo lo que Dios aborrece y ellos realmente no aman a Dios porque nunca le han conocido. Prácticamente la persona si le presta oído a la influencia del mundo, entonces puede caer en el error, murmuración, discordia, mala fe, engaños, mentiras y prácticamente va a vivir una vida separada de Dios. Pero si Dios te confronta por el Espíritu Santo, hoy el Señor te dice, levántate de donde has caído, reconoce de dónde tú has caído. Vuélvete a mí, reconcíliate conmigo, yo borro tus rebeliones, yo quito tus iniquidades y yo te llevo limpio ante la presencia de Dios.
Y entonces vas a caminar una vida en el Evangelio, viviendo el poder de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo ya ¿Por qué el Espíritu Santo ya no se está manifestando en muchas vidas? ¿Por qué el Espíritu Santo no se está manifestando en iglesias? Dice el Señor, ¿sabe por qué no se está manifestando mi espíritu? Porque hay muchos que están contaminados en el corazón. Porque muchos han entrado en un proceso de murmuración contra mis propios pequeñitos y siervos que yo estoy usando. Pero porque no son familiares y porque no están dentro de su misma fe de la que han aprendido, mas no están dentro de mi cobertura, de mi evangelio y de mi doctrina sana y de mis mandamientos, y no hacen mi voluntad, por eso han caído en el error. Pero yo los quiero levantar, porque vienen tiempos donde yo derramaré de mi Espíritu Santo de una manera gloriosa, como nunca en la historia, porque yo estoy preparando a mi iglesia y quiero que cada uno se estén estimulando al amor, a las buenas obras, a la unidad y a permanecer una vida consagrada a mí. Y que cada día testifiquen a las almas que están afuera, que no me conocen, pero es necesario que el juicio comience dentro de mi casa. Y yo les digo que habrá muchos que yo los tengo que quebrar, porque yo voy a apartar todo lo impuro, yo voy a apartar todo lo que estorba, porque yo voy a cumplir mi promesa, porque yo nunca fallo a la promesa que he hecho. Hay muchos que son fieles a mí, y dentro de esta promesa yo voy a salvar su casa, su familia. Muchos hoy viven con miedos porque no viven bajo la dirección de mi Espíritu Santo. Temen aún hasta la muerte y se han olvidado que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aún muerto vivirá. Dice el Señor, pero es necesario que todo esto muchos tengan que vivirlo, porque tiene que llegar días de apostasía y demonios enseñando hasta aún en lugares donde mi Espíritu Santo se manifestaba, porque tendría que cumplirse la promesa de la profecía que en este último tiempo se sentaría el inicuo, el que habla iniquidades, y tendría que llegar el tiempo final para que mi evangelio se convierta a un evangelio de poder, donde se estará predicando en el mundo entero, y entonces arrebataré mi iglesia. Prepárate, porque yo vengo muy pronto. Yo estoy todo el tiempo esperando a un corazón que se humille y que permanezca confiando y creyendo en mí, porque un día cada corazón que llora, cada corazón que intercede, cada corazón que siente lo que yo siento por los demás, un día yo los llevaré a mi reposo eterno, y estarán conmigo y estarán cara a cara conmigo, y entonces sabrán cómo soy y quién soy. Rile mandurili ki salahasakai, indarirale sororobosikai. Muchos están callando mi evangelio y se han desviado de mí, pero estoy esperándolos, porque yo estoy dando tiempo para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos y testifiquen que yo soy real, por amor y por pasión. Amada mía, tienes que esforzarte. Siervo, sierva, tienes que seguir, porque yo voy a estar contigo todo tiempo. No te pares, no calles, sigue firme, porque pronto yo vengo, yo voy a pagar a cada uno. Y muy bien, mantente fiel. Di no cuando vengan las ofertas del mundo. Di no cuando vengan las tentaciones y que te quieran separar de mí. Di no cuando te ofrezcan salirte de mi evangelio.
que es santidad, que es obediencia y que es vivir en una relación muy íntima conmigo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguela, porque muy pronto todos aquellos que están fieles con sus ojos puestos en mí y mantienen su fe hasta el último día, yo los llevaré conmigo. Y Casinda Liman de ley. Así te ha dicho el Señor. Yo me voy en esta noche, mi amigo, mi hermano. Yo quiero decirte, si tú tienes una petición, yo voy a estar prácticamente orando en este instante y te agradezco por tu tiempo. Yo espero que Dios fortalezca tu vida, el Espíritu Santo por ahí ministrando tu corazón donde sea que estés. El Espíritu Santo ahí se hace vigente, se hace prácticamente presente porque Él es omnipresente. Él está por todas partes y Él habla a nosotros a tiempo. Muchas personas no están tomando la verdad y este evangelio no lo están creyendo. Pero si tú crees y te mantienes creyendo, dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Si tú mantienes justicia ante Dios, haciendo la voluntad de Él, entonces vas a vivir y una vida eterna. Déjeme, yo voy a estar